Un periodista y un anciano extravagante se encuentran en un húmedo y pobremente iluminado sótano, el cual ha sido montado como la oficina provisional del anciano. El lugar está atestado de revistas de ciencia. También hay un pequeño escritorio sobre el cual hay más revistas desparramadas y un microscopio. De pronto, el periodista mira al anciano, este presente lo que le va a decir y efectivamente el periodista le pide que le muestre el elemento por el que él está allí. Con cierto recelo, el anciano camina hacia un estante, retira unas revistas y del fondo saca una vieja caja de cartón. Lo abre y del interior retira uno tras otro 2 frascos de cristal, donde flotan trocitos de algo que al sorprendido periodista le recuerdan a unos trozos de pollo nadando en un caldo dorado. Era el cerebro de Einstein cortado en pedacitos, que estuvo en poder de aquel anciano por más de 40 años. Es el año 1997, han pasado más de 4 décadas después de la muerte de uno de los genios más determinantes de la historia, Albert Einstein, quien por sí solo había cambiado radicalmente el concepto que tenemos sobre el universo con su teoría de la relatividad. Fueron 4 décadas en las que además de la leyenda que significaba su nombre, un mito alterno se había desarrollado tras su muerte, el robo de su cerebro por el médico que le había realizado la autopsia. ¿Cuál era la ubicación de aquel médico? ¿Qué había sido del cerebro del gran sabio? Intrigado por los rumores que hacían referencia a las azarosas aventuras a las que había sido sometido el cerebro de Einstein, el periodista y escritor estadounidense Michael Paternity decidió investigar hasta llegar a su paradero. Después de una larga investigación, llegó a Kansas, donde vivía Thomas Harvey, el doctor que había sido el responsable de la autopsia, tras la cual se llevó consigo el cerebro del genio. En sus últimos días de vida, Albert Einstein padeció frecuentes ataques de náuseas, que terminaban en diarreas y vómitos. Aún así se negó a que lo operaran. «Quiero que me incineren», declaró. «No quiero que la gente venga a rezar sobre mi esqueleto». La última noche antes de su muerte, el 17 de abril de 1955, hospitalizado y con sus 76 años de edad, pidió echar una ojeada a sus últimos trabajos. «He concluido mi tarea en este mundo», fue lo último que se le oyó decir. Al día siguiente, Thomas Harvey, quien por entonces era un prominente y reconocido patólogo con increíbles credenciales en su profesión, se vio sorprendido con la noticia de que él sería quien realizaría la autopsia de Albert Einstein, puesto que quien había sido designado para tal tarea, el Dr. Zimmerman, especialista en anatomía neurológica, se encontraba lejos y le era imposible llegar. Y entonces llegó el momento cumbre en la vida de Harvey. Abrió la puerta del depósito de cadáveres y allí estaba, bajo la pálida luz y recién extraído del frigorífico, tendido sobre la fría bandeja de metal, el cuerpo de Einstein. Se sintió invadido por un temor reverencial al verse frente al físico más famoso del mundo. Pero Harvey arrastraba la experiencia de innumerables autopsias, así que sin pensarlo mucho cogió el escalpelo entre sus dedos e hizo al cuerpo una incisión en forma de Y, desde las clavículas hasta el vientre. La carne amarmolada de las costillas y una capa de grasa quedaron al descubierto. Cogió la sierra con la mano derecha y abrió el pecho de Einstein. Y entonces vio aquella maravilla húmeda que hasta hace unas horas palpitaba. Harvey palpó el corazón del genio y luego el estómago. Sacó los intestinos y los desenredó, cortó el pericardio y la arteria pulmonar y separó la tráquea y el esófago. Una mezcla de emociones se apoderaron de él mientras trabajaba cercenando el organismo inerte de Einstein. Sentí un gran respeto y éxtasis a la vez. Palpó una vez más su corazón. Fue en ese momento cuando lo decidió. Tal vez fue por el profundo respeto que le tenía el sabio, o quizás la codicia o el deber profesional, o la negligencia tal vez, o quizás simplemente la pura mezquindad. Nadie podría saber lo que ocurre en la mente de un simple mortal cuando se encuentra ante la grandeza inalcanzable de un genio que cambió la visión que se tenía del universo. De repente Harvey cogió una navaja y afeitó el cráneo rápidamente. Trazó una línea por la coronilla, lo hizo pasar por encima de sus orejas y detrás de su cabeza, y cortó. Luego desgarró bruscamente la piel del cráneo. Hizo lo mismo por un lado de la cara de Einstein y el cráneo completo quedó al descubierto. Agarró una sierra circular y abrió el cráneo. Luego quitó la capa craneal y separó las viscosidades. Cortó con unas tijeras los vasos sanguíneos, las conexiones que hay entre los centros nerviosos y la médula espinal. Y allí lo tenía frente a él, como una perla rugosa. Introdujo cuidadosamente sus dedos dentro del cáliz del cráneo del genio y extrajo su reluciente cerebro. Tras la autopsia, el cuerpo de Albert Einstein fue incinerado, tal como deseó antes de morir. Días después, los hijos, familia y amigos íntimos se dirigieron a un lugar secreto en el río Delaware, donde esparcieron sus cenizas. Evidentemente nadie ahí sabía que el cerebro de Einstein había sido sustraído.
A partir de entonces y por los próximos 42 años, la vida de Thomas Harvey se convertiría en una tómbola de sucesos llenos de adrenalina, con amenazas, persecuciones, cambios frecuentes de domicilio, de ciudades, historias de otros científicos que codiciaban el cerebro, instituciones médicas, universidades, coleccionistas y traficantes de órganos de grandes personajes, el FBI y el mismo ejército de los Estados Unidos. Evidentemente, aquella situación afectó profundamente en la vida íntima de Michael Harvey, de quien su esposa terminaría divorciándose y llevándose a sus hijos por falta de dinero. La prominencia y el gran futuro del médico de 42 años que realizó la autopsia del genio se desplomó en el momento en el que decidió robar el cerebro de Einstein. Y aunque el gobierno de Estados Unidos le asedió innumerables veces, no se podía levantar cargos en su contra, puesto que no existía una figura de delito por su extracción de órganos en una autopsia, así que su vida se convirtió en un pesado y azaroso peregrinaje. En esos 42 años, el cerebro del genio solo sirvió como objeto de contemplación para Harvey, quien nunca lo estudió científicamente. Sin embargo, con la visita del periodista Michael Paternity, Harvey decidió lo que ya venía cavilando hace algún tiempo, ir al encuentro de Evelyn Einstein, nieta de Albert Einstein y quien vivía en Berkeley, ubicado a más de 5.000 kilómetros de distancia. Ambos emprendieron el largo viaje que duró 10 días. Evelyn, quien por entonces tenía 56 años, reconoció de inmediato a Harvey, pues este había sido el causante del enorme dolor con el que viviría su padre por la extracción del cerebro de Einstein hasta el día de su muerte en 1973. Ya en casa de Evelyn Einstein, el Dr. Harvey se encuentra nervioso, paralizado en medio de la habitación. Evelyn se limita a hablar con el periodista Paternity. Luego le pide a Harvey que se siente, pero este sigue paralizado, con sus manos casi temblorosas sosteniendo los 2 frascos de cristal que contienen los pedacitos del cerebro de Einstein. Hasta que por fin Harvey logra intercambiar palabras con la nieta de Einstein. Hablan sobre el cerebro de su abuelo, sin embargo continúa mostrándose nervioso. Disimulando, coloca los frascos en la mesa y ante la sorpresa de Michael y de Evelyn, este se marcha. Ambos se quedan perplejos mirándose el uno al otro. Sin embargo, Evelyn no quiere quedarse con el cerebro de su abuelo y llama a Harvey, quien al volver dice que había olvidado los frascos. Obviamente ninguno le cree y Evelyn se lo devuelve. Al poco tiempo, Harvey decide ir a donde empezó su historia con el cerebro de Einstein. Se dirige a la Universidad de Princeton y lo devuelve al laboratorio de patología, donde al fin empezarían los primeros estudios que tratarían de descubrir los secretos que guarda el cerebro de uno de los más grandes genios que ha dado la humanidad, Albert Einstein.